Hola, muy buenas, bienvenidos de nuevo a Will of Gijón, un nuevo capítulo en el que hoy tenemos a Antonio López Clariena. ¿Qué tal, Toño? ¿Cómo Muy estás? buenas, muy bien. Gracias. Bienvenido y gracias Gracias. por venir con nosotros. Y hoy os vamos a presentar a Toño, muchos lo conoceréis, bueno, ya a nivel profesional como responsable territorial de una zona bastante amplia del país de Renta 4. Exactamente qué es lo que haces y qué es Renta 4. Pues mira, Renta 4 es un banco normal, como cualquier otro, porque sí que es cierto que tenemos una ficha bancaria como puede tener el BBV, el Santander o el Sabadell, pero sí que es cierto que nosotros lo que hacemos bien o como nacimos es como gestores o asesores de patrimonio y bueno, y aunque podemos hacer muchas más cosas, podríamos dar hipotecas o tener cualquier servicios de la banca normal, no los queremos tener ni ofrecer, entonces sí que es cierto que nos centramos principalmente en lo que es el asesoramiento, la gestión y hacer crecer un poco los ahorros en la tesorería de las empresas. Sí que es cierto que añadimos servicios que crean una capa de valor importante, como puede ser corporate para las empresas, asesoramos en temas de money, ayudamos a empresas a buscar financiación alternativa a la bancaria habitual, como puede ser mediante los mercados. Pues nosotros aquí sacamos varias empresas a bolsa del norte de España, pues recientemente, alguna de Gijón muy conocida, y bueno, también les ayudamos a emitir Que está en el deuda. Parque Tecnológico, Eso es, además. eso es, eso es. Y de la que yo creo que estamos muy orgullosos. Son además para nosotros procesos donde no solo creamos valor para esas empresas que les ayudamos a impulsar su crecimiento, sino que también creamos valor para los inversores finales, que al final son nuestros clientes, y tenemos que hacer un equilibrio donde tenemos que buscar un punto de encuentro donde sea una buena operación para ambas partes, ¿no? Entonces, bueno, eso no es tan sencillo, es decir, porque al final, pues hoy es todo el mundo busca que, como yo digo, los múltiplos o la valoración inicial sea, pues el empresario busca que sea lo más alta posible para sus beneficios y nosotros, pues, o tu cliente quiere comprar lo mejor posible, ¿no? Entonces, bueno, pues... Porque comentamos antes que llevas además un amplio trozo Sí, del país, de- desde Galicia hasta La Rioja. hasta La Rioja. Y concretamente lo que es la parte norte. Norte, eso es. Bueno, una de las cosas que me gustaría preguntarte es, ya que tienes ese conocimiento de ese trozo norte de oeste de España, Sí. ¿cómo estamos Asturias, cómo estamos en comparación con otras comunidades a nivel de inversión? Porque se dice, Jorín, en Asturias, bueno, pues es una comunidad que está deprimida porque igual no hay demasiada inversión, no hay capital, pero igual estamos equivocados, ¿no? Yo creo que no estamos tan mal como se nos quiere vender. Es decir, pero yo sí que creo que debería haber determinadas mejoras a nivel beneficios incluso para la población. Es decir, que haya gente que tenga ganas de seguir viviendo aquí, que pueda permitirse seguir viviendo aquí, que eso es otra cosa importante, y que haya gente que tenga ganas de venir a montar su negocio aquí. Creo Eh, que, por lo que estás indicando, yo creo que hay un componente de fiscalidad Muy que grande. puede lastrar Eso es. importantemente, Sí. de forma muy importante, Mm, a Asturias, ¿no? Claro, de hecho, el ejemplo lo tenemos en Andalucía. Hay un cambio importante fiscal hace unos años, cuando se produce pues, un cambio de gobierno, y, y lo que se ve es que desde entonces Málaga pues, es un polo de atracción brutal para gente que se va a vivir allí, ¿Pero por qué? porque al final pues, se instalan beneficios fiscales importantes, Málaga, se ¿qué quita beneficios fiscales tiene pues, respecto a Asturias? pues, el impuesto de patrimonio, por ejemplo. O sea, Pero eso es comunidad autónoma andaluza, en eso general. es, pero bueno, Málaga tiene un polo de atracción parecido al que puede tener Gijón, porque al final, pues hoy tiene mar Costa, cerca, costa, se vive bien, se come clima, bien, el clima es bueno y yo creo que Asturias todo eso lo tiene. El clima está cambiando y al final, bueno, patrimonio y sucesiones. eso es que Claro, es un y efecto en muy cambio, por importante. ejemplo, Cantabria, que alguien que se muera en Llanes o que se muera en Unquera, hay una diferencia importante a nivel Muy económico. importante. De hecho, yo se lo digo, hay empresarios que pues, no quieren jaleos, pero hay, pues, te vas a vivir a Unquera, que es lo mismo que vivir en Llanes, llevas 40 minutos Y a su desde Gijón a familia su le familia. deja algo o no le deja nada dependiendo de lo Eso que tenga es, que eso pagar, es. claro. Entonces a mí eso me parece que es algo un poco discriminatoria cuando no hay tanta diferencia Pero eso en nos vamos para Cantabria, pero si nos vamos para Galicia, lo estamos mismo. igual. Eso es, O sea, eso es. digamos, De hecho, estamos mira, quedándonos como una especie de isla eso en es. mitad de bonificaciones fiscales, cosa que en Asturias no tenemos. Eso es. De hecho, mira, otra bonificación fiscal que hay en Asturias, que hay en Galicia y en Madrid. En Galicia, para fomentar el que haya inversión privada en las empresas, tienes un beneficio fiscal si tú inviertes si eres gallego, residente en Galicia, e inviertes en una empresa gallega.
tú inviertes en una empresa gallega cotizada que sea el serio de los mercados y tienes un beneficio importante en la declaración de la renta, porque has hecho una aportación a que haya más negocio y más consumo en tu provincia, ¿no? Entonces yo creo que eso aquí debería de intentar mirarse, porque yo creo que al final seguramente lo que se deja de ganar vía RPF no sea tanto y sin embargo sacaríamos mucho más o conseguiríamos más financiación privada para esas empresas asturianas, ¿no? Entonces yo creo que sería algo muy positivo y que tampoco sería muy dañino, ¿no?, para las arcas públicas. Está Entonces, claro, ¿no? Yo creo que aquí hay esa armonización fiscal, ¿no? A eso veces es injusta dependiendo en qué parte del territorio vivas. eso es. Por otra parte, bueno, dejando al margen ya el tema fiscal, que es un tema obvio, ¿cómo estamos viendo, ¿no?, un poquito las consecuencias de una política económica a 10.000 kilómetros? ¿Cómo nos puede afectar en Asturias, ¿no? Por ejemplo, desde los aranceles, ¿cómo le puede afectar a Arcelor? Arcelor al final, que eso no es un polo de generación de trabajo, que al final, bueno, ya hemos visto que parte de su empresa a nivel servicios administrativos lo sacan fuera. 150 empleos que, bueno, pues que dejamos y familias que dejamos de generar ingreso, ¿no? Pero claro, dices tú, no vaya a ser que alguien estornude y después nos afecte a toda la comunidad autónoma porque alguien le diga al propietario, oye, pues Asturias no es el lugar, ¿no? ¿Cómo veis vosotros todos estos temas económicos macro a lo que nos pueda afectar a nuestra comunidad? Pues a nosotros nos gustaría que haya iniciativas donde haya más empresas como Amazon, por ejemplo, ArcelorMittal o empresas importantes que quisieran o vieran como Asturias un punto interesante para crecer como empresa, ¿no? Entonces, y eso, la única manera es que haya intención en favorecer o el darle alguna medida especial para que haya esa posibilidad, ¿no? Es decir, porque al final pues estamos compitiendo con ciudades que sí que tienen ganas de hacer cosas y entonces al final pues se llevan pues proyectos muy interesantes, ¿no? La verdad que vengo de Zaragoza y me cuentan todos los proyectos logísticos que, bueno, por la ubicación, ¿no?, también estratégica entre Madrid y Barcelona, donde barbaridad de metros cuadrados, tanto Inditex como Amazon y demás, centros logísticos a nivel nacional se están implantando en Zaragoza, creando una inversión y un polo de inversión con toda la riqueza Sí. que genera, ¿no? Pero claro, nosotros también estamos en un lugar estratégico para sacar mercancía de Castilla, ¿no?, de España hacia el exterior, si tenemos una conexión marítima Pues sí, mejor, ¿no? sí, yo creo que tenemos todo para hacer de Asturias una gran provincia, es decir, y para crear riqueza. Y si creamos riqueza y generamos consumo y hacemos que vendan grandes empresas, que haya más empleo, pues creceremos en número de habitantes. Y crecemos en número de habitantes, pues aunque facturemos menos o ingresemos menos en determinadas partidas, vamos a ingresar muchos más en otras partidas, ¿no? Si hay más consumo, pues se genera más IVA, se pagan más impuestos porque hay más trabajadores. O sea que yo creo que al final tendríamos que conseguir convencer de que se genere ese o que se piense en ese otro modelo, ¿no? Y yo creo que eso sería muy beneficioso. Entonces, Comentaste un tema que es el crecimiento poblacional, cuando realmente, bueno, sí que es cierto, parece que hay un cambio de tendencia porque hay más personas que fallecen de las que nacen, pero bueno, se compensa con la emigración, que ya que hay una necesidad de mano de obra en muchos sectores que hacen que la industria y la economía se sostenga, ¿no? Pero, ¿cómo afecta ese envejecimiento poblacional a la inversión? Es decir, las personas, digamos, que más consumen, posiblemente sean gente de nuestra quinta, que tenemos hijos, que tenemos gastos y demás. Cuando las personas más mayor, ¿parece que se vuelve más conservadora o no? Seguramente sí. Nosotros sí que es cierto que tenemos un perfil de clientes seguramente diferente a lo que es la banca normal. El cliente que viene a Renta 4 seguramente tenga o busque y ya tenga mucha más cultura financiera que el perfil habitual, ¿no? Es decir, al final el cliente de la banca comercial que acaba en su banca privada será porque tiene patrimonio, pero sobre todo porque está con una persona de confianza
que le ha llevado durante toda su vida su nómina, etcétera, etcétera. Entonces, para él, pues oye, sus ahorros vayan cayendo allí y se le va un poco intentando reconvertir a tener una cartera de inversión porque va generando y que no esté el dinero parado, ¿no? Entonces, bueno, pero el que viene a vernos a nosotros es directamente un cliente que busca ya algo más especial en tema de ahorro, ¿no? Y de inversión. Entonces, nosotros lo que vemos es que, aunque sea un perfil de una persona más mayor, pues el que está con nosotros suele ser porque le gusta el mundo bursátil o de la inversión directa o de los fondos de inversión, lo conoce y tal, y entonces es muy difícil. Puede ir bajando su perfil, es decir, yendo el que tiene una cartera 80% renta variable, pues que la baje al 60%, pero va a seguir en contacto mientras que él pueda y tenga capacidades en ese mundo porque le gusta, ¿me entiendes? Y porque se le da bien, ¿Pero seguramente. qué media más o menos de edad es el cliente medio que tenéis? No, nosotros ahora mismo te digo que son empresarios. Nosotros estamos haciendo, quiero decirte, un pool de inversores relevantes creciendo mucho a nivel empresarial. Y bueno, pues yo te diré pues que entre 30 y 60, 55, ¿me entiendes? O sea, seguramente sea nuestro cliente. Estamos tipo en el más rango habitual. medio otoño. Sí, al final yo siempre digo que hay fases. La inicial, cuando todos nos ponemos a trabajar, que a nosotros nos interesa, y nosotros somos de los que intentamos fomentar que, bueno, mi hijo desde que nació tiene una cuenta con nosotros y un ahorro periódico, como yo digo, un ahorro sistemático mensual, donde yo le voy invirtiendo en determinados productos o fondos de inversión, con la idea de que cuando él tenga 18 años tenga ya sus ahorros y se puede costear, ¿no? Yo Entonces, creo que nunca hablamos de depósitos indexados. Yo creo que tampoco se habló nunca de inversión dividendo creciente. Sí que es cierto que parece que muchas veces en algunas conversaciones, dice, oye, pues nosotros nos dedicamos al tema inmobiliario, pero otros amigos, no, mira, yo me ha ido muy bien con la inversión y tal. Y, joder, dices, parece que hay una cultura financiera cada vez mayor, ¿no? Sí, porque al final esto, yo creo que todo empezó a aumentar el interés por mejorar la cultura financiera cuando los tipos se van al cero. Claro. Estamos durante un tiempo muy largo con los tipos al cero y al final eso hace que tu dinero en el banco no genere, y si no genere estás perdiendo dinero todos los años si eres muy conservador o lo tienes en cuenta corriente, porque la inflación sí que iba subiendo. Entonces al final pues eso hace que el cliente tipo con ahorros o generador de ahorros año tras año pues busque alternativas, ¿no? O Pero sea ¿no crees que también, por otra parte, el tema de redes sociales, ¿no? Instagram, TikTok y demás, hay mucho gurú ahora mismo, ¿no? que no es lo más Grupos de aconsejable. WhatsApp, ¿no? Que Eso es. comentábamos el otro Sí, día, sí, ¿no? Donde sí. hay una información muchas veces donde se habla del tema de la libertad financiera, parece que todo el mundo tiene la fórmula mágica Sí, para pero bueno, convertirse la, en for- millonario. la No sé, a mí fórmula. por lo menos me genera una cierta suspicacia, ¿no? A mí yo creo que la fórmula mágica no existe y yo creo que eso es un error, es decir, gurús hay muy pocos, hay gente muy buena y yo creo que lo que hay que intentar es que esa gente que es muy buena nos forme, ¿no? Es decir, porque sí que hay formación interesante y cursos que yo creo que deberíamos de hacer todos. Yo soy partidario porque en los colegios hubiera más asignaturas de economía, ¿no? Enfocados un poco al ahorro y al futuro de las personas, ¿no? De estos niños que hoy en día tienen 9 años, pero que en su día, pues yo creo que nazcan más formados sería muy bueno para todos, ¿no? O sea Esta conversación también ha surgido, yo creo que en alguna charla más, donde precisamente esa cultura financiera al final se tiene que tener, cultura del ahorro, la cultura del correcto. esfuerzo. Yo creo que todo esto viene de atrás, ¿no? Pero sí que creo que es un tema muy interesante, porque además, oye, colegios conocemos unos cuantos Por eso aquí en te Gijón digo. que puedan dar alguna formación para chavales que, bueno, que son los que van a dirigir el país en los próximos 20 años, ¿no? Totalmente, porque yo creo que al final eso ya lo llevamos ganado, ¿no? Entonces yo me encuentro con perfiles de jóvenes que los veo en el día a día y que no tienen ni idea ni tendrán nunca de este tipo de cosas, y sin embargo otros que porque en su casa se les ha hablado del tema sin pudor, ¿entiendes? Pues oye, vienen con nociones bastante interesantes, ¿no? Es decir, yo a mi hijo, pues por ejemplo, que le voy haciendo desde que tiene ya, te digo, meses un ahorro sistemático, y entonces como yo quería captar su atención, que él supiera que estaba invirtiendo. Bueno, pues a él le gustaba Roblox, ¿no? Que a todos los niños hoy en día pues han jugado algún juego de Roblox. Pues le dije, mira, pues vamos a comprar acciones de Roblox. Entonces para él, eres un poco dueño de Roblox, ¿no? Es decir, entonces ese tipo Juega de más a cosas partir llama de... su atención. No, bueno, eso ya está en cada uno y en limitarle las horas, que nosotros lo hacemos, ¿no? Pero sí que es cierto que como a él le gusta, él va a tener más intención en entender qué es lo que tiene, Muy ¿no? bien. Entonces, bueno, yo creo que ese tipo de cosas deberíamos hacerlo todas las familias, y en los colegios debería de también enfocarse un poco.
Comentaste un tema empresarial que creo que es muy interesante. Empezaste aquí, abriste una oficina con 0 clientes, Mm, eh, tú y, vamos, otra persona, mm, ahora sois 8 Eso y es. tenéis Sí, más de 5.000 clientes 5.000 y clientes mucho. en 12 años, ¿no? Aproximadamente, 11 11 años. sí. ¿Cómo lo habéis hecho? Nosotros no gastamos dinero en publicidad ni somos, es decir, quiero decir, nos gusta ser, como yo digo, también muy transparentes y muy tal. Entonces, oye, fuimos poquito a poco, al final ganándonos la confianza de los clientes que creyeron en nosotros y que vieron que había una oficina distinta y seguramente se pasaron a vernos y un poco por conocidos, empiezan un poco todo y al final hemos ido creciendo por el boca a boca. Es decir, nosotros, como yo digo, llevamos la bandera del servicio aquí detrás, no llevamos una bandera que ponga el nombre del banco, servicio y tenemos cualquier producto que el cliente quiera tener a disposición, ¿no? Suyo. Es decir, si hay algo que el cliente quiere y no tenemos, lo damos de alta. Pedimos, podemos tardar una semana en tenerlo, ¿no? O sea que pedimos que se liste en la plataforma para que el cliente lo pueda contratar. Y de esa manera el cliente detecta que no estás colocando nada. Es decir, no tenemos ninguna campaña de que hay un fondo de moda que hay que colocar o un seguro que hay que colocarte, ni te estamos vendiendo, como yo digo, coches, ¿no? En la oficina bancaria. Nosotros. Qué tema tan importante acabas de decir. A Mm, nivel, mm, creo que además esto nos lo colocamos nosotros también, nosotros ofrecemos servicio. No esperar a que el cliente te llame, sino anticiparte Eso a es. lo que el cliente ¿No? necesita Mm. para darle una solución a un problema que puede surgir, ¿no? El cliente al final tiene que detectar cariño, ¿no? Porque yo decía, oye, que al final, oye, como yo digo, la salud y el dinero, pues seguramente sea lo que más valora la gente, ¿no? O sea que, entonces, bueno, pues oye, es el dinero de la gente en su medida, es decir, porque hay un cliente que para él 20.000 euros es tan importante como para otro 1.000.000 de euros, es decir, es un porcentaje de sus ahorros, igual esos 20.000 euros es un porcentaje muy grande, ¿no? Que necesita para vivir, ¿no? Entonces, bueno, pues yo lo que creo es que hay que estar ahí, hay que saber comunicar, hay que saber transmitir al cliente cuando vienen mal dadas, oye, vienen por esto y por esto, por esto, nuestra visión es esta y lo que hay que hacer es esto. ¿Me entiendes? Totalmente, Luego el cliente es soberano y decide. Pero si totalmente. tú le explicas los motivos, no te escondes, el cliente se va a sentir amparado. Y lo digo porque a mí algún cliente nos ha venido de la competencia diciéndome que se siente desamparado. Entonces, si nosotros está Se mal que siente le un digamos, número y no una persona. es. Yo creo que al final, yo creo que Mm, en todos los sectores, lo que me da igual, está ahí David con las fotos, tú mm, con las perras, nosotros con los ladrillos, ¿no? mm, Lo que la gente quiere es tener, aparte de una transacción, una relación. Y si correcto. hay una relación, la transacción llega. Mm. Pero sí que es cierto que, bueno, creo que lo estáis haciendo muy bien. Bueno, comentaste Málaga. Vamos a hablar de Gijón, porque tienes un pasado ahí, bueno, vamos a hablar un tanto azul. Sí. Felicidades por la parte del equipo de fútbol. Pero bueno, a lo que vamos. ¿Qué crees que necesita Gijón? Tú que estás viajando, Galicia, La Rioja, Cantabria. Bueno, ¿qué necesitamos para despegar? A mí es que Gijón me parece que lo tiene casi todo. Es decir, yo soy de Oviedo, pero llevo viviendo más de la mitad de mi vida en Gijón, pues porque en mi casa manda más mi mujer que yo, Como principalmente, en ¿no? todas. Eso es. Pero sí que es cierto que no volvería a vivir para Oviedo, seguramente, ¿no? Es decir, porque la calidad de vida que encontramos aquí es enorme, lo tenemos todo, es decir, buena hostelería, yo salgo todos los días a correr por la mañana, a las 6 de la mañana por el muro, pues yo creo que eso no se paga con dinero, ¿no? O sea que entonces pues oye, quieres ir a tomarte una sidra o un merendero el fin de semana, pues lo tienes a 5 minutos, es decir, que te quieres irte un poco más allá, Llanes, pues desde aquí media hora, ¿no? O sea que al final los madrileños que vienen en verano, yo creo que no hay madrileño que no salga enamorado, ¿no? De esta región, ¿no? Entonces, yo creo que eso hay que aprovecharlo, ¿no? Estamos en un momento donde estamos viendo que, sobre todo en Gijón, el turismo está aumentando mucho y eso se nota en la ciudad. Es decir, para los comercios que yo hablo con ellos, pues oye, seguramente el consumo del ciudadano de Gijón, pues por la situación que tenemos o porque hay menos empleo o menos o el sueldo es más bajo, el rango medio que en otras provincias, tal, pues sea más bajo también que en otras ciudades.
pero sí que es cierto que tenemos esa capacidad de atraer a turismo con una capacidad adquisitiva seguramente más elevada que la de aquí, y eso está haciendo que haya, como dice la gente del comercio, dos navidades, ¿no? Tienes las navidades donde todo el mundo se echa a consumir porque están los Reyes Magos, y luego el verano donde cuando viene ese turista le apetece gastar dinero en la ciudad, ¿no? Nos pasa a nosotros en las viviendas, ¿no? Que hay viviendas que se venden mejor entre mayo y septiembre que a partir de octubre hasta abril, ¿no? Porque la Totalmente. climatología, pues para Ayuda. ver una finca o para ver una vivienda unifamiliar que está en un entorno rural, Hmm. evidentemente invita más Sí, a ir cuando hace buen total, tiempo que no cuando totalmente. llueve o cuando Mira, está granizando, ¿no? mi mujer, yo me dedico al sector financiero, como sabes, y soy asesor de sector financiero, pero me gusta fijarme en el tema inmobiliario, ¿no? O sea que, y seguramente no tenga ni idea, o sea que ahora un poco más, porque me preocupa por formarme y entender cosas, pero yo tengo una tara que es yo me voy de vacaciones, y al sitio donde me voy de vacaciones me gusta pararme en las inmobiliarias para ver cómo están los precios, para ver tal, y entonces yo creo que eso a la gente le pasa, y eso te pasa cuando vas a un sitio que te gusta. Entonces, oye, si vienes aquí 15 días a Gijón, de vacaciones a un hotel, y dices, joder, es que me encanta cómo se come, el clima no es como me habían contado, no llueve tanto y hace sol más días de los que yo me esperaba. Bueno, pues entonces yo creo que eso llama a que haya inversores de otras ciudades que quieran comprar en Gijón. Totalmente. Entonces, yo creo que eso es algo muy bueno para todos, ¿entiendes? Fíjate que, bueno, tendrás de esos 5.000 clientes, tendrás clientes gijoneses o gente que está ubicada en Mm. cualquier parte del mundo, Y que es que cliente nuestro, sí. tú eres su gestor o alguno de Mm. las 8 personas que integran vuestra oficina, ¿no? Nosotros, pues, todavía tenemos unos clientes que están en California y tienen una Mm. cantidad importante de dinero y quieren invertir en Gijón. De hecho, lo están, bueno, en Gijón y en más sitios, tienen en Andorra, en otras Mm. partes, pero Gijón para ellos es un objetivo Mm. número uno porque les gusta. Uno de ellos es de Gijón, pero bueno, sí que es cierto que de alguna manera le ven un potencial de crecimiento, ¿no? Mm. Entonces, vosotros también desde el punto de vista de inversión, vosotros tenéis inversores que, bueno, evidentemente lo hacen en medios de capital, ¿no? De capital en dinero, en fondos, en acciones y demás. Pero ¿notáis, tenéis alguna sinergia con el sector inmobiliario? Muchas. De hecho, es que yo soy de los que piensa que nosotros al final tenemos clientes de todo tipo, ¿no? Es decir, clientes desde menos de 100.000 euros de ahorro hasta de 100.000 a 500.000 o de millones de euros, ¿no? Y entonces ese cliente con un ahorro mucho mayor, es que nosotros mismos les decimos que por necesidad tiene que tener una pata en inmobiliario. Al final nosotros creemos en el principio de diversificación, ¿no? O sea que, y la pata inmobiliaria es tan importante como la financiera. Es decir, no se puede tener el 80% patrimonio en inmobiliario ni el 80% en financiero. Hay que saber dividir, ¿no? ¿Cuáles son tus zonas preferidas, ¿no? De la ciudad? Hombre, es que yo sí, depende. Si piensas con la cabeza, te dice que el centro nunca va a bajar de valor, ¿no? Entonces, al final, oyes, encontrar pues una buena vivienda o algo inmobiliario interesante, ya sea edificio o algo así, en el centro de la ciudad, te da una seguridad En grande. momentos malos para Eso, generar liquidez, ¿no? eso es. Entonces tú sabes que eso al final se tiene que dar muy mal para que el centro de Gijón pierda valor, ¿no? O sea que, y luego si piensas un poco, pues, hacia dónde está yendo, pues, sobre todo tu círculo, ¿no? Que al final, pues, oye, o se van a Somio y se hacen una casa en Somio, o se van a Viesques, porque al final es donde está relativamente la gente más joven, ¿no? Y al final notas que en Viesques, yo vivía en Viesques y tenía un apartamento de una habitación, y mi idea era quedarme en Con una Viesques. terraza preciosa. Eso es. Y no hubo forma de quedarme en Viesques. No encontraba nada. Era imposible. Y me vine al centro, ¿no? Entonces, al final, estoy viviendo en el centro de Gijón, y ahora tengo la comodidad de que voy yendo a trabajar andando cuando estoy aquí, no estoy viajando, y que llevo a mi hijo a la parada andando, y que al final ese día que no tengo que hacer visitas, pues voy de casa al trabajo y tardo 2 minutos, ¿no? Y eso también es vida, ¿no? Pero sí que es cierto que no sé cuál me gusta más de las dos, ¿no? Pero hay una previsión de hacia dónde va la economía. Bueno, parece ser, ¿no? Por lo menos en el sector inmobiliario, que hay una demanda pujante, donde los que también controláis, ¿no? El sector Mm. financiero parece que no hay moras, los que tienen hipotecas están pagando, no, Mm. no se está produciendo demasiadas ejecuciones ni nada de esto. Hay cada vez un creciente poder de compra con dinero
sin financiación, a pesar de la subida de precios. Hay una reducción de oferta. Parece que el sector lo que está haciendo es poner cada vez más difícil a la gente para acceder a una vivienda y sobre todo a la gente que vivimos aquí, porque el que viene de fuera, igual lo que tú decías antes, tiene un mayor poder adquisitivo porque los sueldos y demás en Madrid pueden ser otros. ¿Qué perspectivas tenéis? Yo es que creo que es necesario que se vendan pisos, ¿no? Y que el dinero fluya, ¿no? La financiación de los bancos. Hay que recordar que el principal negocio de las entidades bancarias, ya no digo las comerciales, no como la nuestra, nosotros no vamos a dar hipotecas nunca, porque por filosofía, ¿no? Pero de un banco el principal negocio es el prestar dinero y lo que ganan con los préstamos a unos tipos de interés X. Entonces yo creo que eso es necesario. ¿Qué es lo que pasa? Que tuvimos un shock en la economía mundial muy importante con la crisis de Lehman Brothers, que se produjo por todo el tema de hipotecas. Entonces, al final yo creo que eso metió mucho miedo a determinadas cúpulas o gente importante a nivel bancario y hace que lo vean de diferente manera ahora que ya se ha pasado todo ese susto, ¿no? Porque al final eso, visto desde a posteriori, fue muy grave, es decir, puso en jaque el sistema financiero y económico mundial. Entonces, Con lo cual, ahora mismo, digamos, hay dinero circulando, no hay riesgos, digamos, excesivos por parte de la banca, con lo cual le da una cierta solvencia al sistema. Pero en cambio, por otra parte, los precios están muy altos, los sueldos no suben en la misma proporción. La gente no llega, no te digo en Madrid, porque bueno, lo de Madrid es imposible. De hecho, por eso se está viniendo mucha gente aquí. Pero vosotros, bueno, quizás no se está tocando, ¿no?, en esta parte de clientela, porque es quizás más empresarial y demás, pero ¿tenéis algún tipo de estudio económico hacia dónde va la inflación? Porque al final sí que es cierto que la vivienda igual no está metida como los precios de la cesta de la compra y demás, pero hay una discrepancia un poco en el mercado. Y nosotros lo que vemos es que hay gente que le va muy bien y hay gente que no llega. O sea, digamos, nosotros que éramos la clase media, parece que se está rompiendo cada vez más y no sé cómo lo notáis. Sí, nosotros también, ¿no?, tenemos veces, ayer me lo decía un cliente justo, que él veía que se estaba viendo una separación cada vez mayor, es decir, entre que iba a quedar gente con mucho dinero y gente con un determinado nivel, pero que esa diferencia se iba más, ¿no? No sé si es tanto eso lo que pensamos, pero sí que es cierto el que estamos viendo un incremento de los precios de las viviendas y de todo, que al final yo como propietario de una vivienda me encanta, porque mi vivienda tiene valor, pero seguramente si eso sigue creciendo de manera excesiva y los sueldos no, pues sean un freno también para este tema en algún momento. Lo que pasa es que yo a corto plazo no lo veo, porque sí que veo mucho interés en inversor de fuera en comprar en Asturias, sobre todo en Gijón, te diría, o en las zonas más turísticas como puede ser Llanes o Tapia, etcétera, etcétera. Igual menos en ciudades como Oviedo, como tal, que seguramente esté más frenado, y yo creo que también eso seguramente pues lo asimilo a que hay menos tejido empresarial. Aquí hay más tejido empresarial. Gijón ha hecho mejor el ser un ancla o ser más llamativo para determinadas empresas. Pero el número de transacciones de Oviedo se ha acercado mucho en los últimos trimestres a Gijón. Pero por precio. Bueno, el precio ha subido, el número de transacciones de alguna manera se está equiparando, el precio de Gijón sí que es más alto, correcto, pero sí que es cierto, se está produciendo, como esto lo dice un amigo mío de Madrid, que dice, esto es el efecto mancha de aceite, ¿no? De alguna manera Gijón se está poniendo muy caro, a veces es muy difícil. Entonces, al final, los entornos cercanos a Gijón, que es Candás, Villaviciosa, Pola de Siero, Noreña, o sea, es decir, lugares que estás a ciudades dormitorio, 12 minutos, 15 minutos en coche, que es una risa para alguien de fuera, dice, caray, pues es que me supone un ahorro importantísimo a nivel de precio, ¿no? Y esto yo creo que esto se va a producir si esa demanda sigue empujando, donde cada vez, y lo estamos viendo, y hay por precio en Mieres, muchísima gente que está comprando pisos por 80.000, 60.000, 70.000, cosa que en Gijón ya no existen. Pisos por debajo de 100.000 euros, donde la gente dice, oye, si compro un piso por 80.000 euros, lo reformo un poco y estoy a 25 minutos de la playa, ¿no? Entonces, esto le está generando interés de forma constante, ¿no? Pero bueno, sí que está claro que hay una demanda y está claro que es porque algo tiene la ciudad, ¿no?
me decías, ya desde el punto de vista de cabeza de comprar, pero si tú dijeras, no sé, me voy a hacer el plan perfecto en la ciudad, ¿qué plan sería el que harías de fin de semana con la familia? Depende, si hace sol o llueve, ¿no? Pero como yo Venga, digo, si hace sol, por pero a mí ejemplo. como me gusta hacer mucho deporte, pues, oyes, pues levantarte pronto y salir a hacer algo de deporte, luego ir a desayunar bien, que hay sitios donde se desayuna muy bien seguramente en la ciudad, ¿no? O sea, que unos huevos benedictinos, ¿no? Como, joder, que a mí Venga, me dame gustan alguna mucho. referencia para aquellos que no conozcan la ciudad, ponerles los dientes largos. Deporte, por ejemplo, ¿qué zona sería la ideal para hacer deporte en la ciudad? Para mí hay dos, o sea, bueno, el poder salir a correr por el muro me parece, como yo decía antes, un escándalo. Y luego la zona del parque fluvial y salir por ahí, poder irte, que yo lo hago mucho simplemente por La la ruta de senda. la bici o la senda que hay hacia la Camocha, pues a mí eso me parece un lujo, ¿no? Y el respirar ese clima y ese tal, pues a mí me parece que es algo maravilloso, ¿no? O sea y luego, pues oye, lo que os decía, a mí si hace sol, pues seguramente el sábado o el domingo me encuentres en un merendero, ya sea el Chabolu, Casayoli, el Cruce o alguno más, ¿no? O La sea que zona de eso Deva es una zona privilegiada. eso Oye, es. ¿los huevos benedictinos? ¿Eso Sí, dónde eso los en tomas? la pequeña, al lado del Cretino, ahí encima de Villa, es un sitio que nos gusta mucho y que Tomamos nota. Las fiestas de Proud, ahora que es época de romerías, ¿cuál yo- sería la que más te gusta? Pues yo es que sí que es cierto que últimamente no las practico porque tengo un niño pequeño y me cuesta, Bueno, pero sí que es cierto ya no que tan pequeño. eso es, pero bueno, pues las de Castillo seguramente sean las que más practicábamos y más íbamos siempre, vamos a ser una cita obligatoria. Si no fuera Gijón, ¿qué ciudad sería para ti la preferida? Oviedo, pero porque me tira un poco también. Te la dejé votando, te la dejé A mí votando. Oviedo me encanta, me parece una ciudad y además que es que yo creo que son compatibles, es decir, hacer Pero vida en los un dos. tío de Oviedo que diga que su ciudad preferida es la de Gijón, Para vivir, por sí, eso le sacamos en eso Will of es. Gijón, ¿eh? Yo, es decir, yo os lo digo abiertamente, yo no me volvería a vivir a Gijón porque la calidad de Oviedo, vida, perdón, a Oviedo, no la líes. porque la calidad de vida que tengo aquí, pues yo creo que es difícil de superar, ¿no? Y hay que ser realista. Tenemos a 20 minutos otra ciudad donde se puede hacer cosas muy interesantes, ¿no? Entonces yo creo que el poder convivir en las dos de forma habitual es un lujo, vamos. Si tuvieras ahora el bastón de mando de la ciudad o tuvieras capacidad de decir a la corporación municipal, oye, eh, ¿qué le darías de dotación, de inversión a la ciudad para decir, venga, va, esto sería algo que haría que Gijón, porque viajas, porque lo has visto en otros lugares, que te gustaría que tuviera la ciudad? Bueno, yo creo que, porque tengo amigos además hoy en día en el ayuntamiento que no lo están haciendo mal. Es decir, a mí me parece que se está haciendo bien a nivel social y cosas de tal, ¿no? Pero sí que es cierto que todo esto que algo que yo cambiaría sí o sí, la entrada a Gijón por el centro me parece que es muy mejorable. Es decir, me gustaba más la que había antes, cuando teníamos la estación de trenes, pues a pie de 5 minutos del centro para todo el mundo, ¿no? Yo creo que además el tren era más accesible, ¿no? A todos. Perdón, el tren, sí, el tren. Y yo lo que creo es que eso, pues deberíamos de cambiarlo. Es decir, cuando entras desde Oviedo, vienes por el centro de la ciudad y yo creo que no es lo mismo la entrada de antes que la que tenemos ahora, ¿no? Y yo creo El que eso tren es. que ha hecho, con independencia efectivamente, que creo que es bastante mejorable todo ese acceso. De hecho, Mm, bueno, hay bastante deterioro, ¿no? En este tránsito hasta que mm, se haga la estación intermodal y demás. Eh, ha hecho que el tren haya pegado un impulso, totalmente. en este caso Asturias, a nivel de Mm, viajeros, a nivel de inversores mm. y a nivel de gente que está comprando de Madrid su casa porque sabe que a 3 horas y media Tienes Gijón puedes ir trabajando, bueno, eso es. cuando funciona, ¿no? Bueno, que funciona poco, pero sí que es cierto que oye, nos ha dado, al final había mucha gente que te decía que era muy difícil el acceso a Asturias, ¿entiendes? En transporte teníamos aviones y si no tocaba en coche sí o sí, porque en tren eran 6 horas. Pues oye, ya con 3 horas 40 de tren ya no es tanto, ¿no? O sea que sí que es cierto que hay que dar alternativas, ¿no? Para que la gente tenga más fácil llegada a la región y yo creo que eso ahora se está produciendo, ¿no? Y yo creo que es algo también relevante incluso para la gente que viene a hacer negocios con empresas asturianas, ¿no? Y yo creo que eso es algo que ha sido muy positivo y que espero que lo notemos, ¿no? A mayores. Aunque yo sí que creo que hay que trabajar en mejorar lo que tarda el tren desde Pola Elena hasta Gijón y hasta Oviedo, ¿no? Porque al final sí que es cierto que va muy rápido, coge mucha velocidad hasta León, pero a partir de ahí Hay un embudo, un cuello de eso es, botella eso es, importante. eso es.
Bueno, pues se nos ha pasado este ratín muy a gusto hablando contigo, Toño. Un placer. Desearte, nada, que te vaya por lo menos igual de bien que te está yendo hasta ahora. Que eso, si te va bien, significa que estás haciendo Eso ganar es. perras a los demás y para Vamos a nosotros, intentarlo. como gijonés y bueno, como también empresario, que a la gente le vaya bien, a nosotros nos hace que nos vaya también igual de bien. Pues es un placer y gracias por invitarme. Muy bien. Toño, gracias. Venga, hasta el próximo Will of Gijón.